¿Cómo estás, Joaquín? Buen día, gracias por acercarte a la radio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos para charlar un poquito y para comentar un poco de todo lo que hemos hecho durante el año anterior y lo que venimos haciendo ya durante este año, ¿no? Bien, ¿cómo has comenzado este 2022? Bien. Por suerte, bien, tranquilo. Bueno, ahora con esta ola de calor que la verdad que es Tenemos olas de todo, de calor, de COVID. Sí, la verdad que hay que cuidarse de todo, no solo del COVID, sino del calor, de la situación que estamos viviendo. Así que, bueno, con la tranquilidad de seguir trabajando y de seguir cuidándonos, ¿no? ¿Cómo fue 2021? ¿Qué balance se hizo del trabajo en la OMIC? La verdad que fue muy positivo el trabajo porque obviamente se modificaron, ya veníamos con actividades cambiadas, ¿no? Desde que arrancó la pandemia, nosotros tuvimos que empezar a utilizar otra modalidad de notificación, otra modalidad de contacto entre el reclamante y la empresa reclamada, y por ahí en algunos aspectos se nos hacía bastante complejo poder ubicar a las empresas, ya que por ahí nosotros no podíamos tomar un expediente en forma escrita, no podíamos notificar a través de papel, a través de una carta, de una notificación por carta, es decir, entonces, bueno, se fue modificando todo, pero por suerte nos fuimos adaptando y la verdad que, bueno, hemos tenido un nivel prácticamente, no llegamos al 100% porque pueden haber quedado algunos reclamos en el medio que por ahí no se ha podido conciliar, pero después hemos tenido una alta tasa de conciliatoria, ¿no? Joaquín, ¿y por dónde pasaron más los reclamos, inquietudes de la gente? Porque por ahí alguno dice reclamo directamente, pero por ahí hay alguna inquietud, alguna consulta también que les hacen, Sí, ¿no? lo principal que tuvimos, más allá de los reclamos comunes que se dan, tanto de los servicios públicos como los servicios que también son declarados servicios públicos esenciales, como la telefonía, la televisión por cable, internet y demás, fundamentalmente por la autorización o no de los aumentos que han tenido hasta la fecha. Hemos tenido un año que se dio mucho por el tema de las estafas. Hemos tenido muchísimas estafas. Hemos tratado de informar y de concientizar a la sociedad por el tema de las estafas. Y bueno, a medida que fuimos informando y que fuimos dando alerta a la sociedad, fue bajando el índice de tasa de estafas, pero bueno, hoy por hoy siguen y bueno, tenemos que estar atentos porque es una situación que no se da mucho como antes, pero a menudo se da. ¿Estafas de qué índole, por ejemplo? Estafas telefónicas, estafas de compra, por ejemplo, de compra a través de redes sociales, estafas de compra a través de tarjetas de crédito o realizan compras a nombre de la tarjeta de crédito de otras personas, lo cual automáticamente hay que reclamar a las entidades financieras, claro. Hay que hacer el desconocimiento de esa compra. Pero bueno, las estafas que a través de redes sociales son lisa y llanamente estafas y son muy difíciles de poder detectar, claro. De detectar y de poder resolverlo, ¿no? Claro. Y bueno, son los nuevos delitos que nos trae la tecnología, ¿no? Sí, claro. Por eso nosotros lo primero que decimos es que no hagamos ningún tipo de operación a través de redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, cualquier red social que hoy se utilice cotidianamente, no la utilicemos como una red social, pero no la utilicemos para realizar operaciones de compra. Claro, y sí, porque no sabés quién está detrás. Claro. Sí, quién está detrás de la operación. Lamentablemente, por ejemplo, ayer a la noche me llama una persona conocida diciéndome que bueno, que había querido sacar un pasaje en avión a través de una empresa y demás, y entró a la red social de la empresa, pero era una red social que no era de la empresa porque era trucha. Le pidieron una serie de datos, le pidieron información sobre su cuenta, le pidieron los datos del token y del CBU y le vaciaron la cuenta en 2 minutos. Y por supuesto. Y bueno. Este es lo que tiene el tema de las redes sociales, ¿no? En relación a que la empresa puede tener una red social, pero tenés que saber bien qué red social tiene la empresa, cuál es la oficial. Claro. ¿Sí? Si tienen un tilde. Generalmente, en el 90% las empresas, por ejemplo, estatales o los bancos públicos o privados tienen al lado de cada red social, de cada nombre de su red social, un tilde azul. Eso garantiza que es el que corresponde, digamos. Sí. Es el original, digamos. Sí, ¿no? Sí, porque después sabemos que en la red social, por ejemplo... Sí, han aparecido redes sociales de Banco Provincia sin el tilde, eso es trucho. Exacto. Y así podés encontrar... De todo. De todo, absolutamente de todo. Por ejemplo, el otro día buscando, mira lo que te voy a decir, que no tiene nada que ver, pero tiene que ver, buscando un club, sí, un club en la red social, aparecen 80 redes, o sea, en el Facebook tenés un montón con el mismo nombre. Claro. Y ahora, ¿quién lo hace? Si un hincha
si un dirigente, si era una vieja, si era una red social nueva, viste que a veces por ahí queda una en el camino porque se van los que trabajan en prensa, llegan unos nuevos que empiezan a laburar en prensa y aparece otra. Sí. Bueno, así también pasa con los comercios, así también debe pasar con... Claro, ¿no? con todo. Y no sabés quién está detrás, no, por supuesto, ya. ¿no? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema, y ahí tenemos que prestar muchísima atención. ¿Y qué se puede hacer en este caso? ¿Cómo actúa UMIC en este caso? En el caso de la estafa es muy difícil, primero porque no tenemos ningún comprobante de la operación de compra. Claro. Porque, por ejemplo, te venden un sillón por Instagram y te dicen, bueno, usted me tiene que depositar la plata en cuenta de tal. Bueno, pero la cuenta de tal es de un particular. Es decir, que no tiene registro, y cuando ese particular, generalmente cuando depositan la cuenta en ese particular automáticamente desaparece del banco, da de baja la cuenta. Sí. Entonces, ni siquiera el banco puede emitir la operación hacia atrás, porque una vez que se depositó la plata, automáticamente ellos están esperando para sacarla. En el fondo son como empresas que montan para delinquir. Son empresas que se forman para ejercer delitos como estos, ¿no? Claro, y al no tener ningún comprobante de venta, nada, no podés recurrir a ningún organismo. No, porque además, ¿quién es la persona a la cual le depositó? Claro. ¿Y por qué le depositó? Porque no hay un justificativo. Sí, hay una conversación a través de una red social o a través de un WhatsApp, por ejemplo, pero no son pruebas suficientes como para establecer un reclamo. En algún momento del año pasado, o de 2020, ya no lo recuerdo, pero estuvimos charlando, no tanto de una estafa, sino por ahí lo que ocurría con las tarjetas bancarias. Sí. ¿Esto se siguió repitiendo? Digamos que habilitaban las tarjetas aunque la persona no quería, digamos. No, bueno, nosotros en ese sentido estuvimos trabajando mucho. Eso es lo que pasaba. Por ejemplo, un banco te emitía una tarjeta X. Te llega a vos a tu casa, porque ellos tienen una base de datos de las personas que están bancarizadas, y te llega a tu casa una tarjeta de crédito, pongámosle el banco X, ¿no? Sí. Un banco oficial que te llega. 2 tarjetas de crédito. Vos las tenés en tu casa. Nunca las habilitaste, nunca las utilizaste. Y en algún momento te mandan una notificación, 2 años posteriores, o 1 año posterior, diciendo que vos tenés una deuda con el banco por el mantenimiento de una tarjeta. Y que en algunos casos han enviado a ese usuario al veraz por esa deuda. Con lo cual nosotros ahí automáticamente actuamos sobre la entidad financiera de emisora de la tarjeta y le exigimos la baja de la tarjeta, el saldo cero de la deuda, o sea, el saldo cero de la deuda con ese cliente, y en el caso de que ese cliente haya ingresado en el veraz, que se lo retire automáticamente del veraz. Claro, si la persona no utilizó la tarjeta, no tiene por qué aparecer en ningún lado. Claro. Y muchas veces lo hacen eso. Y es más, por eso también digo que a veces las entidades oficiales también hacen sus cosas, ¿sí? No solo las no oficiales, entre comillas. Porque eso también es una especie de estafa. Porque si el usuario nunca lo usó, nunca lo solicitó, nunca lo usó, y después le querés cobrar algo por lo cual no utilizó, no corresponde. Pero ¿qué pasa? En algunos casos la gente ha pagado. Y sí. Porque se ha asustado y ha pagado. Y sí, seguramente. Es más, nosotros hemos tenido reclamos que la gente ha pagado. Y nosotros le hemos reclamado al banco no solo que le devuelvan ese dinero que pagó por algo que no utilizó. También lo hemos reclamado y lo hemos recuperado. Pero hay situaciones que si pasa, pasa. Que te van a enviar al verazo, te llaman por teléfono y bueno, te alarmás un poco y bueno. Hay gente que por ahí a plata de hoy, por si lo tenés, por 2.000, 3.000 pesos, dice me saco este problema encima. Claro. Pero la realidad es que no corresponde. Y no porque nunca utilizaste los servicios, es algo que la tarjeta. En que este no caso. Tiene por qué, no utilizó absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? A la cantidad de gente que le envían diariamente esas tarjetas, imagínate que con que tengan un 5, un 10% de cobrabilidad de todas esas personas que le están queriendo cobrar algo por lo que no utilizaron, es una cantidad bastante importante para la entidad, ¿no? Joaquín, y en lo que se refiere, por ejemplo, a servicios, ¿el reclamo principal pasa cuando hay algún aumento de tarifa o alguna otra cuestión? Bueno, los servicios públicos esenciales, digamos, más allá de que la televisión por cable y demás fueron declarados esenciales, sí. Vamos a lo básico, que es la luz, el gas y el agua. No han sufrido aumentos, son servicios públicos, no tienen autorizado aumento tarifario hasta el momento. Creo que este año se va a autorizar un aumento tarifario. Creo que va a rondar en el 20% si no estamos mal guiados, digamos, porque la información va hacia ahí. Y después los otros servicios que fueron declarados esenciales, pero hay un recurso de amparo presentado por el Grupo Clarín sobre
lo que es telefonía móvil, telefonía celular, internet y cable. Esos aumentos los dispone hoy por hoy fundamentalmente la empresa, con un control de los entes reguladores de las telecomunicaciones, que es el ENACOM. Pero los aumentos están y han sido dados, y nosotros, si no tenemos una reglamentación que nos diga que la empresa está incumpliendo, nosotros no podemos tomar un reclamo por un aumento tarifario, el cual la empresa está autorizada a hacerlo. Exacto. Sí, porque hubo un congelamiento en cuanto a tarifas. Sí, pero bueno, ahora ya están autorizadas nuevamente las empresas a, no sé en qué mes, si febrero, si marzo, de aumentar nuevamente, ¿no? Sí. Eso está preestablecido. Estamos esperando cuáles son los montos o los porcentajes de aumento tarifario, que sobreentendemos que no van a ser mayores al 20-25%. Sí, igual esto de las tarifas es algo que siempre a mí me llama la atención, y creo que lo he planteado contigo, incluso también en su momento con el defensor del pueblo, de los montos que te cobran, ¿no? Porque por ahí ahora se está gastando más energía eléctrica, por una cuestión lógica y obvia, y sin embargo, esto lo hablo desde el particular, la factura me vino más barata, ¿sí? En relación por ahí a octubre, septiembre, donde bueno, ya no utilizás tantos artefactos eléctricos, porque ahora le sumás el ventilador, porque ahora le sumás el aire que mueve más, ¿no? Lógicamente. Y por ahí la factura, viste, que van variando un poco y no entendés cuál es el manejo, ¿no? El gas sí, obviamente, por una cuestión de baja de consumo. ¿Sí? Pero bueno, en las otras tarifas como que van variando un poco el precio también. Sí, el tema de la luz por ahí, probablemente por el tema del consumo de la luz, por el tema que los días también son un poco más largos, se utiliza menos el servicio de iluminación, porque amanece más temprano y oscurece más tarde, entonces por ahí hay un menor nivel de consumo. Y también es cierto que las personas que tienen aire acondicionado y ventilador generalmente tendrían que tener mayor nivel de consumo, ¿no? Tendrían que tener mayor nivel de consumo. Pero bueno, puede variar. Lo que sí tenemos que entender es que las facturas de luz vienen con 2 meses de anterioridad, ¿sí? Ah, son 2 meses anteriores. Claro. Bien. A vos te toman el consumo que te toman, por ejemplo, en octubre, noviembre, te viene en diciembre y enero. Ah, está bien. Bueno, ahí se explica entonces de por qué, digamos, te siguen cobrando. Esta ola de calor, que por ejemplo... Marzo. Podemos verla en marzo reflejada. Sí, puede ser febrero o marzo, depende cómo tomen el estado, sí. Ahí por ahí se puede ver reflejada. Ahí va a haber reflejada esta medición. Por eso te dicen, viste, nosotros también nos pasa que a veces viene la gente y dice, ¿cómo pueden saber cómo me cobran? ¿Cómo saben lo que yo gasté en este mes? Si todavía no terminó. No. Es que a vos te están cobrando los 2 meses anteriores. Claro, ahí está la explicación entonces. Claro, no te están cobrando este mes, a vos te están cobrando el anterior. Y así sucesivamente, porque van tomando los estados con 30 días de anticipación. Claro. Sí, en una época era bimensual el cobro, después pasó a ser mensual. Es mensual, pero con un estado. Te toman el estado y te dividen la factura en 2. O sea que en este momento nosotros, como para entender, nos están cobrando meses anteriores. Sí, los dos anteriores. Los dos están cobrando enero. ¿Sí? No. Lógicamente por una cuestión obvia que recién arranca el mes, ¿no? Te estarían cobrando diciembre. Está bien. Así que, bueno, por ahí este enero más caluroso, donde se empiezan a enero más caluroso lo vas a ver reflejado en febrero o marzo. Febrero o marzo. Sí. Claro. Bueno, en el gas sí, por ahí viene una reducción, pero bueno, es entendible también. No, pero porque vos, por ejemplo, a partir desde octubre ya empezaste a dejar de consumir los calefactores, ya los apagaste y por eso te va a venir mucho menos. Al final, ¿se nos aplicó o no se nos aplicó el tema de la zona fría? Porque viste que está el cartelito en la factura de gas, te dice que entramos a la zona fría, etcétera. El proyecto de la zona fría que nosotros, que en su momento se generó tanta discusión, es decir, la ciudad de Chivilcoy está incorporado en ese proyecto, está incluido formalmente después, posteriormente a la discusión se incorpora la ciudad de Chivilcoy, pero los descuentos, ahí es donde radicaba la discusión fundamental, que nosotros planteamos la situación de que el descuento no era sobre la totalidad de la factura, y tal cual fue así. Es decir, el descuento que nos estaban aplicando era del 30%, pero era del 30% sobre el consumo del gas, no sobre la factura en general. La factura tiene aproximadamente, pongámosle, 10 ítems. Bueno, era sobre uno, los otros 9 venían iguales. Con lo cual, si vos pagabas en una factura de 3.000 pesos, 700 pesos de gas metro cúbico, a vos te aplicaban el 30% sobre esos 700 pesos. No sobre el resto. El resto
te iba a venir igual. Con lo cual vos sobre la factura ibas a tener, vos pagabas 3.000, ibas a tener 210 pesos de descuento. Si vos pagaste 700. Te ibas a tener 210 de descuento. No iba a tener los casi 1.000 pesos sobre la totalidad de la factura. Entonces ahí donde radicaba la discusión y que finalmente se dio como nosotros lo planteamos, pero no por nosotros, porque así lo planteó el ente regulador. Y nosotros dimos información sobre eso. Así que por eso nosotros entendíamos en ese momento, le decíamos a la gente, no se ilusionen y no se larguen a consumir enormes niveles de consumo. Puedo decir, bueno, no, vamos a prender, dejemos todo prendido si total va a venir con un 30% y hasta con un 50% de descuento de la factura. ¿Por qué no era así? Es más, después vino gente a reclamarnos, durante todo el año vino gente a reclamarnos por qué no se aplicaba el 30 y el 50% de descuento. Nosotros le teníamos que explicar y obviamente le decíamos la realidad y la verdad. Que siempre unos anunciaban la medida y después nosotros teníamos que atender a la gente que venía a reclamar por esa medida que nosotros no habíamos anunciado y que nosotros habíamos dicho que no era como algunos lo habían dicho, ¿no? Sí, durante los meses de mayor consumo, digamos, llegó el importe de mayor consumo. Claro. ¿Sí? O sea, y ahora, bueno, empieza a descender por una cuestión lógica y obvia. Ahora desciende, ¿no? por la factura desciende por la baja del consumo. Exacto. Y la baja del consumo implica la baja de un montón de ítems también, porque los impuestos muchas veces van en base a la cantidad, al nivel de consumo que vos tenés sobre la factura. Y que a veces es lo que nos cuesta entender y por eso preguntamos, digamos, a quienes están más metidos en el tema, ¿no? Está bien. Lógicamente. Bueno, Joaquín, y bueno, otra de las cuestiones también de las que se viene ocupando OMIC, y parece que se van a tener que seguir ocupando, sí, que es del tema de precios cuidados. Sí. Ahora han lanzado unos nuevos precios cuidados hasta abril, estábamos leyendo. ¿Sí? Bueno, leí así al paso algunos productos que involucra. Seguramente deberían llegar aquí a las grandes cadenas, ¿no?, que tiene Chivilcoy. Sí, por el momento nosotros no tenemos nada. En el anterior precios cuidados nos hemos comunicado con la Secretaría de Comercio de la provincia y tanto con ellos como la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, y lo que nos informaron es que no tenían destinado el programa de precios cuidados al interior del país, sino que se iban a dar a las grandes conglomerados urbanos, como pueden ser el conurbano bonaerense, el Gran Rosario, el Gran Córdoba y demás, Capital Federal, pero que, por ejemplo, al haber supermercados grandes en esa zona que también están en el interior, se aplicaba ahí también. Como por ejemplo, pongámosle la Anónima, Bea y Día. Sí. Tenían algunos productos de precios cuidados. No tenían la totalidad. Pero como nosotros no nos enviaron el listado porque no nos habían informado para que nosotros realicemos las inspecciones correspondientes, bueno, para nosotros poder realizar los controles necesitamos que nos manden el listado completo de los productos, de la cadena de supermercado que acordó con el gobierno cuántos productos acordaron y a qué precio de referencia. Nosotros en base a todo eso podemos ver y podemos controlar si se cumple o no se cumple. Claro. Sí, pero si no tenemos eso, no podemos hacer. Sí, por el interior en ese aspecto queda un poco relegado, ¿no? Pasó en su momento con la carne y ahora pasa otra vez con el tema de los precios cuidados, por ejemplo, o del Super Cerca y de otros programas que se implementaron, pero que acá en Chivilcoy hemos quedado relegados casi de todos esos programas. Claro. Eso es cierto. Y además, bueno, lo que estábamos charlando también contigo acerca de la ley de góndolas, otra cuestión que también no se puede aplicar. No se puede aplicar. Habría que hacer una modificación para que los metros cuadrados de los supermercados que incluye la ley de góndola incluya a cadenas de supermercado con menor cantidad de metros cuadrados. Hay algunas personas, ¿sí? Por ejemplo, el titular de Consumidores Libres, que a veces charlamos con él, con Héctor Polino, habla mucho de que se aplique esta ley de observación de precios. Sí. ¿En algún momento se comunicaron contigo por la ley de observación de precios? No. Jamás. ¿No? Yo he participado de audiencias públicas con respecto a las tarifas de los servicios, también con respecto también a los precios, pero no, el observatorio no, eso lo tiene que disponer la Secretaría de Comercio y tiene que hacer un estricto control sobre algunas variaciones que se están generando en algunos productos que por el momento no tendrían por qué variar, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy varía todo. Sí, por supuesto, sí. Hoy los precios no. Y el tema del congelamiento, ustedes no tuvieron control. El control fue por Defensoría del Pueblo. Hizo el control de cuando se determinó que, bueno, durante 3 meses no se podían tocar los precios. ¿Sí? No sé si... llegó hasta diciembre. No sé si se habrán hecho controles. Nosotros no teníamos
No tienen competencia. Claro, no tenemos competencia, aparte no tenemos la documentación de cuáles eran los productos que había que controlar. Claro, ese es un cuáles tema. eran los productos y a qué precio de referencia había que controlarlos. Sí, si a ustedes no les llega, digamos, un listado, no pueden hacer ningún control porque no, y de no hecho saben... creo que fueron programas que, viendo la realidad hoy, no han funcionado. Sí, igual insisto con esto. Siempre, por ahí uno lo quiere bajar a Chivilcoy, pero Chivilcoy no baja. Esto por ahí más siempre se apunta al conurbano, ¿no? Sí, al Gran sí, Buenos pero Aires. En grandes aspectos, el congelamiento de precios y los controles de precios es muy difícil que puedan llegar a funcionar. Hay que hacer acuerdos grandes, establecerlos, ponerse de acuerdo entre el Estado y las empresas para establecer una canasta básica de productos a un precio determinado y tiene que estar el compromiso tanto de las empresas como del Estado. Si no hay un compromiso real y concreto, las cosas no van a funcionar. No van a funcionar porque además, por ejemplo, en los precios cuidados se establecía un aumento, le autorizaban un aumento, por ejemplo, del 12% por el término, por ejemplo, te decían precios cuidados. Te lo aumentaban antes de ponerlo en la góndola un 12% y te lo extendían por 90 días. En el fondo era prácticamente el 4% mensual de inflación que vos estabas teniendo, ya te lo incorporaban en el producto cuando te lo estaban poniendo en la góndola. Claro. Pero pasó con todos los productos, no eran... Y cualquier ciudadano común, cualquier persona que va al supermercado se daba cuenta que si fue un lunes a buscar un paquete de arroz que valía 100 pesos, cuando se concretó el acuerdo de precios cuidados, seguramente valía 115. Sí. Y el acuerdo de precios cuidados arrancaba en 115, que era el aumento que establecían durante los 90 días posteriores a lo que duraba, claro, lo que duraba el acuerdo. Claro, ya el aumento estaba. El aumento ya lo imponían lo imponían cuando presentaban el programa. Después se mantenía... Se mantenía 90 días, pero el interés ya lo tenía. Pero ya estaba. Sí, pero ya estaba y no tengo problema, lo hablamos con cualquiera. Fue así y se analizó así y es así. Preguntale a Héctor Polino cualquier día que lo pueda hablar, él te lo va a decir. Seguramente. Los precios cuidados arrancaron con los productos a un precio determinado, que ya tenía el aumento, que se iba a generar en esos 15 días posteriores. Si no, ¿cómo puede ser que tengamos una inflación del 3 o el 4% anual en una época? Pongamos ahora el 3%. Cuando vos durante 3 meses congelaste los precios, pero tuviste una inflación del 3,5, 3,5, 4, porque ya estaba establecido el aumento, con anterioridad. Te lo ponían cuando arrancaba el producto y te lo dejaban congelado durante 90 días. Bueno, ahora que hablas de inflación, en diciembre fue de 3,8 y 2021 cerró con 50,9 según el INDEC. Bueno, y si vos tuviste congelamiento de precios durante meses, no tendría que ser tan alta. Y no. Pero bueno, ya venía. No debería, pero bueno. Ya venía con anterioridad. Cuando el programa se inicia, actualizaron. Porque no es que el programa para terminar la idea, no es que el programa se inicia con el precio establecido en ese entonces. Los programas de precio cuidado se inician con un precio ya de referencia que lo negocian el Estado con las empresas, que ya tiene establecido la probabilidad de inflación posterior a los días que le den de congelamiento. Sean 60, 90, 120. Generalmente son días que terminan siendo meses, digamos, ¿no? Joaquín, ¿y recibiste en OMIC algún reclamo de estas características por el tema precios o no? ¿O no tanto? No. Nada. Lo que sí detectamos en un momento, nosotros fuimos a hacer unos controles porque vinieron 2 o 3 personas a vernos a la oficina por el tema del desabastecimiento de algunos productos. Tuvimos algún desabastecimiento de aceite fundamentalmente de aceite, con lo cual nos comunicamos con las cadenas de supermercados y ellos nos informaron que los proveedores nos estaban entregando. Así que trasladamos la inquietud a la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Comercio empezó a trabajar sobre el tema y después se generó un acuerdo con la empresa. En algunos productos de estas características se genera una especie de especulación, ¿no? Sí. O sea, no entrego hasta que el precio no sea el conveniente. Sí, porque el producto está, digamos. Sí. Y sí, porque después cuando ya acuerdan, digamos, el precio, automáticamente aparece. Sí. ¿No? Sí. En un momento había pasado con, si no me equivoco, por ahí en el pico de estar en casa con la harina. Sí. Y después, pasó con el aceite, que lo charlamos también aquí, ¿no? Sí. Bueno, lo del aceite es más común. Sí, lo del aceite es más común porque... 2 por 3 estamos hablando de lo mismo. Sí, porque es un elemento de consumo básico, es un consumo necesario y que tiene mucho nivel de consumo. La sociedad consume mucho aceite en la Argentina. Entonces, y también habían establecido en un momento también que se establezcan 2 botellas o 3 botellas
Por persona. Por persona también, porque en muchos casos, hasta en muchos casos, cuando aparecían grandes cantidades en algunas cadenas de supermercado, otros supermercadistas iban y compraban en esas cadenas para poder revenderlo en su lugar. Para revenderlo en su negocio, claro. Ha pasado con un montón de productos que algunos los tenían, otros no, pero bueno. ¿Cómo están funcionando ahora en el verano igualmente? Sí, estamos funcionando normalmente. A partir del lunes, nosotros estábamos con horario de verano, a partir del lunes vamos a estar de 8 a 14. De 8 a 14. Sí. Perfecto. ¿Y tienen, digamos, alguna comunicación telefónica? ¿Cómo se manejan esas cosas? El teléfono es el 421-890 y el correo electrónico es omic@chivilcoy.gov.ar. Esas son las dos vías de comunicación que tenemos, o la atención personal. Perfecto. Estamos en Avenida Suárez, número 69. Vamos también a recordar a la gente que por ahí, a ver, sería como, ¿puedo ser la última instancia? Porque hay personas, por ejemplo, no sé, ahora estaba escuchando hoy a la mañana y ayer a la tarde, personas que andan con reclamos de cortes de energía eléctrica. Sí. Esto no va a OMIC. Primeramente tiene que ir a la empresa. Sí. Es cierto. Los cortes de energía, cualquier corte que suceda, tiene que ir primero a la empresa. La empresa le tiene que tomar el reclamo, le tiene que dar un número de reclamo y un tiempo prudencial de resolución de ese reclamo. Ahora, si ese reclamo, con ese número de reclamo, prosigue y no tiene una solución, nosotros ahí sí puede venir a la oficina, nosotros iniciamos un reclamo, además de que prosigue el reclamo que ellos hicieron en la oficina de la empresa, prosigue el reclamo nuestro también. O sea, son dos reclamos paralelos que pueden ser. Pero necesitamos sí o sí que primero la empresa le tome la denuncia, por la vía que sea, presencial, telefónica, pero siempre le tienen que dar un número de reclamo donde deje constancia que ese usuario hizo un reclamo contra la empresa. Bien. Por ser por corte de luz, por corte de cable, por corte de internet, por falta de agua, por falta de, por corte de gas, por lo que sea. Sí, lo que sea, sí. Por ahí no sé qué es lo que te habrá llegado en tanto que inquietud a la oficina, pero me da la sensación como que por ahí el que se cuelga un poco más en dar respuestas es la parte de telefonía. Sí. ¿Sí? O sea, ahí den llamadas. Por supuesto que ahora, si estamos en un pico de... Sí, en este contexto, la respuesta va a tardar un poco más, obviamente. Sí, estamos en un pico de corte, siempre, o cuando hay algún apagón generalizado, ¿viste? Siempre te cuesta más comunicarte, pero por lo menos te responden, ¿sí? Lo propio también me ha pasado con APSA. Sí. En cambio, con la parte de telefonía es más complicado. No sé si es tan complicado que te atiendan, sino más complicado que te den una respuesta. Sí. Una respuesta inmediata. Tenés que tener paciencia. Sí, el tema de las telefonías tiene un gran problema porque cuando uno lo hace de manera personal hacia la empresa, la respuesta es mucho más lenta. Cuando nosotros iniciamos los reclamos a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, una vez que la persona hizo el reclamo de la empresa, sí va un poco más rápida. Porque la línea con la empresa es directa, entonces nosotros los reclamos va directamente a la gerencia comercial de la empresa y empiezan a responder por cada uno. Lo que es telefonía celular, lo que es telefonía fija, estamos muy atrasados. No, muy complicada la fija. Y muy complicada, tarda muchísimo. Nosotros hace poco estuvimos trabajando para 2 empresas del parque industrial que, por cuestiones personales que conozco a los propietarios de las empresas, les ofrecimos darle una mano, nos comunicamos con la gerencia de la empresa Movistar. Fueron durante 15 días unas cuadrillas, no podían detectar el problema hasta que finalmente se resolvió. Pero ahora no tenemos reclamos, pero en su momento los reclamos tenían un tiempo bastante amplio de resolución. Joaquín, agradecerte la visita aquí a Radio del Centro, por charlar con nosotros, como siempre, cada vez que te convocamos, un poco hacer el balance de 2021 y qué es lo que se vislumbra para 2022. Así que te vamos a seguir en contacto y convocándote a medida que vaya surgiendo alguna que otra inquietud. Vamos a estar, por supuesto, tratando también de llevarle claridad, sí, a los vecinos, a la comunidad, en diferentes cuestiones que por ahí no entendemos demasiado, como usuarios, en este caso, sí, y a través a través tuyo, a través de OMIC, podemos tener un panorama un poco más claro, ¿no?, de saber cómo funcionan algunas cuestiones. Sí, por supuesto. La idea nuestra siempre es tratar de mantener alerta a la sociedad y de que esté bien informada con el tema de los servicios públicos y con el tema de todo lo que compete a la oficina nuestra. ¿Por qué? Porque una persona informada, una persona que tiene conocimiento sobre las cosas, puede hablar y conocer más del tema a la hora de reclamar, ¿sí? Exacto. Entonces, no solo a la hora de reclamar, sino también a la hora de generar una compra, a la hora de realizar una operación, una transacción comercial que no sea a través de la red social y las páginas de
de cualquier página que pueda. Es decir, entonces, cuanto más informados estamos, mucho mejor vamos a vivir y no la vamos a pasar tan mal cuando tengamos que hacer un reclamo y entendamos lo que es a veces unos reclamos que tienen un tiempo bastante engorroso, y por supuesto que cuando entramos en un reclamo con cualquier empresa, muchas veces las empresas hacen la vista gorda y quieren dilatar la situación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, fundamentalmente para cuando vamos a hacer cualquier tipo de relación comercial. Joaquín, muchas gracias por la visita. No, por favor. Gracias a vos y a usted, y como siempre a disposición para cualquier información que requieran, y como siempre, gracias por permitirme poder transmitir la información de todo lo que estamos trabajando en la oficina. Muchas gracias. Joaquín Oteiza con nosotros aquí, titular de la OMIC, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.